estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Otra vez. Fue tu amor y
al hablar, ¿quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla
Y en esa realidad, Señor, nos has hecho ingresar. Vivimos, Señor, en tu realidad. Padre, gracias, 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 gracias. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Damos gracias al Señor de poder estar juntos hoy, domingo 14 de mayo. Estamos transmitiendo, amén, a través de las plataformas, a través del Facebook de Radio Maranata, también a través del Facebook de nuestra iglesia y también a través de la señal de Telefónica del Sur en el canal 45. Amén. Gracia y Verdad Televisión. Estamos transmitiendo y llegando a diferentes lugares gracias a todo lo que significa la tecnología y todo esto. Así que contentos, contentos. Bien, quiero continuar con la palabra que les estuve ministrando el día jueves, esta cantidad larga de sermones, ¿cierto? Que el Señor nos ha venido hablando y ministrando, detenidos y apoyados en las sombras, en las figuras y en los tipos que nos entrega la palabra, puntualizando como lugar geográfico Canaán, pero entendiendo que en Canaán, ¿cierto?, nosotros disfrutamos de todo lo que significa Cristo. Amén. Largamente hemos hablado de la riqueza de la tierra y ya entramos a la tierra. Amén. Estuvimos en el desierto, estuvimos en Cades Barnea, ¿cierto? Se abrió Jericó, se circuncidó al pueblo de Israel, murió Moisés, amén. Se me pasó que murió Moisés, todos nos pusimos tristes porque se murió Moisés, pero después nos alegramos que se muriera Moisés, porque Josué lo dice, ahora que Moisés ha muerto, entra a la tierra. Si Moisés no moría, no entraba a la tierra. Amén. Y Moisés es figura y tipo de la ley, ¿cierto? Y Canaán es figura y tipo de Cristo y su gracia. Y la ley no puede, tú no puedes entrar en la ley a vivir en Cristo. Es imposible. Por eso había que esperar que la ley muriera. Amén. Bien. Y entramos a la tierra y yo les decía que la palabra en realidad describe que Israel moraría en ciudades que ellos no edificaron, ¿sí?, y disfrutarían del fruto de la tierra que ellos no sembraron. Y en esta vivencia, en este andar en la tierra, recorrerla, porque la Biblia dice, en él vivimos, somos y nos movemos. Amén. Y en este disfrutar la tierra de Canaán, aparecen enemigos. Y de esto yo les estuve hablando el jueves, de cómo es importante ver los registros de cómo Israel sufre, ¿cierto?, a pesar de que el Señor les dice que posean la tierra, ¿verdad? No que la conquisten, ¿sí?, sino que la Biblia habla constantemente de poseer y de heredar, no de ir, conquistar y pelear, no, habla de poseerla. Bien. En esta toma de posesión de la tierra aparecen dificultades, yo te decía, que ellos empiezan a sufrir. Y una de las primeras que sufre fue la derrota, ¿cierto?, en Jai, en la ciudad de Jai. Pero previo a la derrota, ellos tuvieron una tremenda victoria y que fue en la ciudad de Jericó, historia que todos conocemos, ¿verdad?, donde los muros son derribados. Amén. Esta ciudad amurallada, ¿verdad?, es derribada de forma bien particular, ¿cierto? Israel rodea, ¿verdad?, la ciudad, Dios les da instrucciones específicas de que hagan sonar el chofar en el séptimo día, la séptima vuelta, y los muros caen, son derribados. Y es bastante escandaloso para nuestra mente pensar en eso. Bueno, Dios lo diseñó de esa manera, cosa que no quede duda de que fue Él y no fue el pueblo de Israel. Amén.
Eso es súper importante. Y el libro de Josué, capítulo 6, da instrucciones. Estoy haciendo un resumen de lo que les prediqué el otro día. Y da instrucciones de que vayan y tomen, ¿cierto?, la ciudad, pero que no tomen nada de ellos porque era anatema, excepto lo que significaría sumar para el tesoro de Israel. Pero el resto era anatema. Y bien, y en esta victoria hay errores grandes, puesto que Acán, ¿cierto?, toma precisamente de lo que no había que tomar, del anatema, y se lo guarda. Amén. Y este guardar significó una tragedia para ellos. ¿Por qué razón? Porque al ser anatema trajo maldición sobre el pueblo, sobre Israel, y Dios lo juzga severamente. Ahora, la lección que sacamos, entre tantas, es que Cantares lo enseña y lo dice en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, que las zorras pequeñas son capaces de devorar una viña, ¿sí? Y que por más que fuera tan poquito a los ojos de Acán, la verdad es que trajo consecuencias brutales. Y ese poquito, ¿verdad?, eso que parece insignificante es precisamente lo que Dios viene a juzgar. Entonces, decíamos que nosotros debemos mirar como Dios mira y no como nosotros, ¿cierto?, muchas veces apreciamos las situaciones. Ahora, dicho esto, y para entrar en materia, también hay otro problema con Israel y tiene que ver con la vida del yo, con la vida del ego. ¿Amén? El primer problema tuvo relación con mirar en poco lo que Dios considera como grave. Por eso Acán, repito, dijo, ¿qué va a hacer? Un poco de plata, un lingote de oro y un manto babilónico. Todo eso tiene un significado. ¿Amén? No le voy a predicar de eso ahora, pero eso es profundísimo. Sobre todo el manto babilónico. Pero bien, él lo mira con ojos, ¿cierto?, que le trajo satisfacción. Dijo, ¿qué va a hacer? Oye, derribamos muros. Y la ciudad quedó como quedó. No se iba a notar. Ese pequeño desliz es lo que trajo derrota. El mirar en poco lo que Dios considera como mucho. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, le decía, Josué 6, la victoria sobre Jericó es tremenda, pero Josué 7, la derrota en la ciudad de Jai también es terrible, porque no tenían cómo haber perdido la batalla. Es más, ellos dicen, los consejeros, los espías dicen, Josué, con 2.000, 3.000 estamos ok. Y perdieron la batalla. Les mataron 36 hombres. 36 inocentes hombres que pagaron el pecado de Acán. Amén. Yo te decía, nadie, absolutamente nadie, peca, ¿sí? Nadie peca y deja indiferente a su entorno. No, ten cuidado. Cada vez que tú pecas, un inocente paga. Siempre involucras a alguien, siempre. A veces la persona lo sabe o a veces no lo sabe. Por eso nunca nosotros podemos creer y pensar que vivimos vidas individuales. No, nosotros vivimos vidas de rebaño. Somos ovejas de su prado. Bien, el problema, te decía, del pecado como un obstáculo en la posesión de Canaán es tremendo. Y debemos mirar comparativamente el problema del pecado con los actos personales de cada uno de ellos. La verdad es que pudo ser solucionado con más facilidad que otros problemas que se manifestaron después. Porque fíjese, por favor, lo que dice Josué, capítulo 7, que la derrota de Jai luego fue revertida. Así dice la palabra. Si ustedes pueden dar lectura, no lo vamos a leer ahora. Pero una victoria resonante, una victoria absoluta, con estrategia. Y apenas el pecado, ¿cierto?, fue confesado y fue juzgado, lo que hizo Acán, obtuvieron la victoria. ¿Sí? O sea, Dios sacó el anatema
e inmediatamente hubo victoria sobre Jai. Bien, Israel aprendió la lección, al menos en ese respecto, porque no se menciona otro pecado moral inhabilitante en todo el resto del relato. Sin embargo, te decía, hubieron otros problemas que ellos enfrentaron. Y estos problemas, fíjate por favor, les trajeron consecuencias irreparables. Y estos problemas a nosotros nos ilustran certeramente acerca de lo que te decía recién, de los peligros del yo, de la vida del ego, de las terribles consecuencias y de, ojo, de no fácil solución. Amén. Hay muchas formas y disfraces en que el yo, la vida del ego, está disimulada dentro de la vida del cristianismo. Porque la idea de lo que estamos escuchando, estudiando y siendo exhortados no es mirar y decir, oh Israel, qué malo que eran. La idea es sacar, amén, para nosotros lecciones. Amén. Y el principio general consiste precisamente en que el yo está en el centro de nuestras atenciones muchas veces y que se aferra a ese lugar para ser atendido y para ser idolatrado. La vida del ego y la vida del yo. Bien, la primera manifestación del yo tuvo lugar precisamente en la incursión de los gabaonitas y cómo se enquistaron en el corazón mismo de Israel. Fíjese que Josué y los príncipes de Israel cayeron vergonzosamente en el engaño por un detalle simple pero absolutamente decidor. Ya vamos a ir a la lectura de Josué 8. ¿Qué pasó? Ellos confiaron en sí mismos y no consultaron al Señor, siendo así las condiciones perfectas para ser derrotados nuevamente. Hacía poquito que ellos habían reivindicado, ¿cierto?, su situación delante del Señor y pudieron vencer ante Jai. Recientemente, ¿cierto?, en Josué, capítulo 8, habían leído la ley tal como lo había ordenado Moisés hacia el monte Ebal y el monte Gerizim. Por lo tanto, venían limpiecitos, venían contentos. Dios había reivindicado, ellos se habían puesto al día, habían sacado el anatema, habían castigado a aquel que hizo lo malo. Luego de eso leyeron la ley, se volvieron al Señor. Todo estaba bien. El pueblo había recuperado la confianza y Dios nuevamente había confiado su poder a favor de ellos. Por lo tanto, no había ningún enemigo a la vista, la paz y el Estado de Israel en ese momento era perfecto. Pero el enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, estaba más cerca y con armas más temibles que nunca para acechar a Israel. Los gabaonitas, como le había dicho, ya llegaban a tocar el corazón confiado e independiente de Israel. Ellos no sabían que se venía una amarga derrota encima de ellos y una derrota en manos de aquellas cuyas consecuencias no se borran jamás. Vamos a leer Josué capítulo 9, por favor, abra su Biblia. Josué capítulo 9, verso 1 en adelante. ¿Lo encontró? ¿Todos? Búsquelo. Josué capítulo 9, verso 1 en adelante. Voy a dar lectura. Ponga atención, por favor. Dice la palabra en Josué capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, eso es importante, se corría la voz. ¿Cuántos saben que la voz se corre?
¿Sí? Oye, en esa casa están orando. Oye, está enfermo, el vecino de allá es evangélico, dile que oren por ellos. Amén. Bien, dice la palabra, verso 4, voy a volver con el 3, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Dice la palabra: y todo lo que hizo a todos los reyes, a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron, dice la palabra, al Señor. Amén. Bien. Lo que muestra todo el relato hasta el verso 27 es una muestra más de cómo nosotros, los creyentes, muchas veces sin consultar al Señor, hacemos pacto con el enemigo. El pueblo, a la luz de la palabra, específicamente Josué 9, verso 14, hizo pacto con los enemigos. Y por eso, fíjate, años después descubrieron su error y lo juzgaron, no pudieron sacárselo de encima, nunca más. Esto es muy fuerte porque Josué tiene que, usted imaginar, su cabeza, sus pensamientos al mando de toda la nación. Él tiene que haber palidecido y temblado al enterarse del engaño y darse cuenta de la ingenuidad con que ellos habían procedido. Fíjese lo que dice el verso 23, porque el verso 23 muestra que Josué, ¿cierto?, profirió maldición para quienes le habían engañado tan descaradamente, pero así todo no pudo exterminarlos. Amén. Fíjate por favor lo que dice la palabra, verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jeraim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba en contra de los príncipes. Todos estaban enojados con los príncipes por cuanto habían hecho con ellos pacto. Fíjate, dice la palabra: mas todos los príncipes respondieron: nosotros les hemos jurado por el nombre de nuestro Dios y ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir,
para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues ellos los príncipes, déjenlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló y les dijo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bien, la confianza en sí mismo, escuche bien, es un enemigo tan solapado y tan feroz que no se apartará de nosotros a menos que seamos nosotros terminantes con él. La orden era exterminar al enemigo y ellos fueron confiados. Fíjate en esto de la confianza, especialmente si ya hemos hecho por pura misericordia y gracia del Señor algún avance en nuestra vida. Fíjate cómo sutilmente el que tú tengas victorias en el Señor, ¿sí? Y que tú tengas desarrollo, crecimiento, avances en la vida cristiana. Y de pronto ministras a alguien y esa persona es ministrada. O le comparte la palabra a los niños o a los jóvenes, o te toca coordinar o visitas a alguien y Dios te usa. Cual sea la situación. Estos avances hacen que el creyente viva en cierta confianza, donde poco a poco cree que es suficiente él o ella para determinar su camino. Amén. Y comienza a vivir independiente de Dios. Son esos creyentes que han realizado alguna obra para el Señor y su corazón está de tanta confianza en sí mismo y cree que puede vencer sus debilidades. Porque como llevo 3 años en el Señor, llevo 10 años, llevo 20, llevo 30, y la confianza en sí mismo crece. Y claro, el hijo ya no da problemas, hay una buena economía, y hay cierto estado de confort que el creyente cree que claro, el Señor lo hizo sin duda, pero guarda un dejo de confianza en sí mismo. El problema de Israel era precisamente ese. El venir de un estado de paz con Dios, de un despertar y un perdón y un avivamiento, puesto que Dios levantó la maldición, producto del pecado de Can, y que ellos leyeron la palabra, dice la Escritura, leyeron la ley de Moisés, y luego Dios les dio victoria y estaba todo bien. Y nuevamente la confianza aparece. Lo mismo que hizo este hombre cuando tomó, ¿cierto?, del manto babilónico, tomó de la plata y tomó del lingote de oro, pensando qué va a ser esto en comparación a toda una ciudad que Dios derribó. ¿Qué va a ser esto? Lo mismo ocurre acá. Esa confianza, el no determinar con quién estoy tratando, el no discernir al enemigo y entrar en pactos. Ojo, pactos que nunca más pudieron sacar. Los declararon leñadores y aguadores para siempre. O sea, la vida cristiana, escucha bien, tiene estos principios bíblicos que muchas veces nosotros pasamos por alto. La vida cristiana está sujeta a principios bíblicos, a jurisdicciones que tú no puedes romper, que no puedes traspasar, que no debes hacerlo, porque si no te van a traer consecuencias. Amén. La confianza en sí mismo. No, es que ahora estoy leyendo, ahora estoy orando.
No, ahora predico bien, ahora ya sé hacer un sermón, logro tocar bien el instrumento. Esa confianza es demoledora y es silenciosa. Avanza, avanza poco a poco. Abandonas la oración, dejas que el altar de tu hogar se apague, entregas a tus hijos al celular y confías. No te confíes del enemigo. Él es una serpiente astuta que tú no le ves venir. Se mueve sigilosamente. Mira, Josué, Dios le prometió que Dios estaría con él como estuvo con Moisés. Amén. Las señales que seguían a Josué eran tremendas. Y así todo, amén, no supo discernir con quién estaba tratando. La palabra dice, quiero que sepan que sin mí nada pueden hacer. Amén. Este dictamen de parte de Cristo hacia nosotros es total. Es absoluto. O sea, usted no va a despertar si Dios así no lo desea el día de mañana. Dice la palabra, quiero que sepan que sin mí nada pueden hacer. Entonces, ten cuidado en el desarrollo de la vida cristiana que tú estás llevando. Ten cuidado en esas posiciones que tienen que ver precisamente con la confianza propia. En los años de evangelio, en el tiempo que ya llevo en el Señor, no, a mí jamás me ocurriría eso. Ten cuidado con eso. Porque esto precisamente trajo dolor profundo para Israel y se les enquistó esto para siempre. No pudieron sacárselo de encima. O sea, nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros miramos nuestra vida. Dice la palabra, aquel que crea estar firme, dice, mire que no caiga. O sea, los momentos de avivamiento, de despertar que tú tienes, de gozo en el Señor, de victoria, son los momentos en que tienes que estar más atento. Porque claro, el enemigo no va a venir de frente, va a venir sigilosamente, a través de la autoconfianza, a través de creer que yo puedo hacerlo, no necesito el consejo de Dios, no necesito leer la Biblia, no necesito congregarme. Sí, de vez en cuando escucho la palabra, ten cuidado, necesitas exponerte a la palabra. Sí. ¿Cuál es la raíz, amén, por la cual el pueblo de Israel y nosotros, sin duda alguna, cuál era la raíz por la cual nos descarriamos, nos vamos de Dios? Pecado. No es otra cosa. Es el abandono de estar en la presencia de Dios. No es otra cosa. Amén. Debes considerar esto. Mira, Caín, una de las consecuencias que sufrió Caín, y él lo dice, fue que le dice al Señor, me echaste de la tierra. Me echaste de la tierra. Ser sacados de Cristo. La consecuencia de no estar en Cristo es precisamente ser sacado de la sensibilidad y de la realidad de Dios. Por eso nosotros debemos ser consecuentes con lo que leemos y con la comunión que tenemos con el Señor. Los años de evangelio que podamos llevar adentro de un templo no significan nada, hermano. Las estatuas que están adentro de la iglesia de Achao, hermano, llevan decenas de años. Y ahí están, no significan nada. Están muertos. Amén. Debemos tener cuidado en cómo nosotros tratamos con la confianza en nosotros mismos, producto de los años de evangelio que llevamos. No te confíes en los años de evangelio que tú tengas. No te confíes en el gran culto de avivamiento. No, confía tu vida a una comunión constante con Dios. Es lo único que te va a sostener, nada más. Ayer estuvimos en Changué ministrando la palabra, sentimos al Señor. Bien, ayer ya pasó. Como dice la alabanza, te necesito hoy. Ayer ya pasó. No podemos vivir de victorias pasadas.
Y cuando fuimos al retiro de joven en el verano, hermano, ya fue eso. Fue, se acabó, vamos por más. Entonces ten cuidado de ser aquellas personas que un día dijeron, y cuando yo fui un predicador de la calle, y cuando yo visitaba a esta persona, y cuando yo... No, es hoy día. Necesitamos volvernos al Señor porque los enemigos no se detienen. Están al acecho. Cuando tú menos lo esperas, ocurre una catástrofe. Y todo es porque hemos abandonado la dependencia a Dios. El otro enemigo que enfrenta Israel es la autogratificación. Escucha esto. Una de las actitudes quizás más asombrosas y extrañas de verdad que tuvo Israel hacia sus enemigos y que ilustra otro de los peligros del yo es precisamente la autogratificación. En 3 o 4 ocasiones la Escritura menciona a la alianza que hicieron algunas tribus con sus enemigos, con el objeto de hacerles tributarios. Fíjate en esto. ¿Por qué razón? Porque vieron que era más rentable someterlos que destruirlos. Un enemigo destruido no les era tan útil a la carne como uno que le da mes a mes o año tras año algún provecho, alguna gratificación. Israel lo hizo. ¿Cómo se llega a esto? La primera causa es precisamente la comodidad. Algo así como, no lo mataré, no lo voy a exterminar, sus brazos son fuertes, me hará más fácil el trabajo. Amén. ¿Por qué matar a aquel que me puede sustentar? ¿Sí? La orden de Dios, ¿cuál era? La vuelvo a repetir. Exterminar a todos los enemigos. Esa era la orden. Pero cuando se dieron cuenta que podían sacar provecho, los declararon personas que les podían tributar mejor. Entonces, ¿qué era mejor? Olvidar la orden de Dios, porque los nuevos sentimientos que tenían de ganancia por parte de los enemigos vinieron a suplantar la obediencia que Dios les pedía. Yo les pregunto, ¿cuántos enemigos nuestros que nos roban la plenitud de Cristo están durmiendo plácidamente bajo nuestro alero? Sí, Señor. ¿Con cuántas personas tú haces alianza? Que Dios te dice, corta con eso, pero te da estados de confort. Te da amistad, te da comodidad, te da dinero, bromas de doble sentido. ¿Cuántas situaciones en las cuales hemos entrado y no nos hemos dado cuenta? En el fondo, ¿sabes qué has hecho? Le has perdonado la vida y Dios manda a exterminarlos. Trabajan para ti, te alegran la existencia, te llenan de deleite, pero Dios te llamó a exterminarlos. Y las excusas son diversas, muchas, y se les ha dado a esta situación carta de ciudadanía dentro nuestro, en nuestras propias vidas. Quizás uno de los casos más aleccionadores es precisamente el caso de Efraín, una de las tribus de Israel. Fíjate cómo la Escritura dice de ellos en el capítulo 16, donde se describe, ¿cierto?, la repartición de tierra en el caso de ellos, de Efraín y Manasés. Les voy a leer. Dice el libro de Josué 16:10, dice, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario.
¿Qué tenían que hacer con el cananeo? Exterminarlo. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron. ¿En qué lo transformaron? En una posibilidad de obtener ganancia. Ten cuidado con eso. Porque cuando tú lees esto, no nos es difícil identificar lo que ocurre con Efraín. El enemigo habitó en medio de Efraín. Y si usted mira la historia posterior, usted va a comprobar los estragos que trajo esta decisión de Efraín. Unos 700 años más tarde, usted dice 700 años, por favor, la escritura ha quedado para provecho nuestro. La escritura está diseñada de tal manera que nosotros saquemos los recursos para poder vivir la vida cristiana y mirar más allá del Salmo 23, el Salmo 91 y una vida cristiana sin matices. Amén. Si usted mira la historia, te decía, usted va a comprobar los estragos que trajo esta decisión de Efraín. 700 años más tarde, la enfermedad ya era incurable. Nuevamente estaban enquistados. El libro de Oseas es decidor. Contiene unas tristes amonestaciones a Efraín. Dice la palabra, voy a leer Oseas 4, versos 17 y 19, y voy a leer Oseas capítulo 7, versos 8, 9 y 11. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín se coció por un lado, pero nunca se coció por los dos lados. ¿Sabes qué está diciendo? Ese creyente, por un lado se coció, pero no completo. No tuvo una conversión profunda y real. Venía por los tributarios. Se dio cuenta que el evangelio le podía dar ciertas cosas. Sí, claro, mis hijos se van a portar mejor. Esa era su intención. Sí, pues, Dios me puede dar un esposo. Esa era su intención. Dios me puede abrir puertas de bendición y me puede dar un buen trabajo. Esa era su intención. No digo que Dios no lo haga, pero no había otra intención. Estaba cocinado por un solo lado. Cuando lo que Dios quiere es que la tortilla se pueda cocer por ambos lados. Una conversión total y genuina, que no deja afuera ningún área de nuestras vidas. Efraín se había mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y producto de esto, dice la palabra, devoraron extraños devoraron su fuerza. Y él no lo supo. Seguía danzando. Seguía levantando las manos. Y no lo supo, lo estaban arrasando y no se dio cuenta. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aun canas le habían cubierto y él no lo supo. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Una mala decisión de un momento, la búsqueda del propio bien. Es que me siento tan solo. Es que me siento tan sola. Dios entiende. No, Dios no entiende. Es que necesito ese dinero. Yo sé que es un dinero mal avenido, sucio. No, Dios no entiende. Dios es santo. Dios es santo, Dios es puro. El pecado de Efraín fue luego el pecado de todo el reino de Israel, me refiero al reino del norte, que tempranamente desapareció a manos de los asirios. La idolatría y su consecuencia, la fornicación, fue un fruto precisamente
de la mezcla con los pueblos idólatras. Cuando el Señor les da instrucciones a Israel, antes de entrar a la tierra le dice, y no te mezcles con los cananeos. Y cuidadito con levantar altares a sus ídolos. Israel terminó haciendo esto. O sea, la advertencia para nosotros está escrita en figuras, tipos y sombras de lo que ocurrió con Israel. Por eso nosotros debemos ser en esto muy consecuentes. El libro de Hebreos dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que Dios no ha cambiado. Amén. Dios le exigió pureza al pueblo de Israel. Dios te exige pureza a ti. Dios le exigió integridad al pueblo de Israel. Dios te exige a ti también integridad. Nos exige a nosotros integridad. Por eso a quien en su momento Israel debió destruir, es ese que no destruyó, hizo que éste perdiera su fuerza. Sin darse cuenta, la sal perdió su sabor. La luz dejó de alumbrar y fue echado al muladar. Por eso la vida de Israel en Canaán tiene esto, la confianza propia. Cuidado, uno de los enemigos letales. ¿Por qué Josué no consultó y averiguó bien? ¿Por qué los gabaonitas se metieron de tal manera, los engañaron y nunca más los pudieron sacar? ¿Por qué la autogratificación? ¿A quién debiste exterminar? No lo hiciste y lo transformaste en un tributario. Alguien que te diera, Ese termina exterminándote a ti. ¿Te acuerdas tú cuando yo les decía sobre Israel de cómo entra a Egipto? Entran de invitados. ¿Se acuerda usted? José, ¿se acuerda que Dios fue usado por José? Interpreta los sueños y Faraón dijo, quédate acá, ¿verdad? Y él entra con su padre, sus hermanos, esposas, sobrinos a vivir en Egipto. Se murió el Faraón, se murió José, se murió toda la generación. Y cuando ellos se multiplicaron, los egipcios dijeron, oye, este pueblo se ha multiplicado. Cuando estos vean que nosotros entremos en guerra con otros, seguramente se van a sumar a otros y nos van a vencer. Hagámoslos esclavos. Así es como Israel termina esclavo de los egipcios. Bueno, todo lo que el enemigo de alguna manera te invita a participar de él, delicadamente, sutilmente, chistosamente, amablemente, tiene un solo fin, y es esclavizarte. No tiene otro fin. Puede durar una semana, un mes, un año el romance con ese pecado, pero va a terminar esclavizándote. Porque lo que debiste exterminar, te diste cuenta que le podías sacar provecho. Y cuando esa persona era grosera, etcétera, pero igual te hacía un cierto favor, de poco a poco, te diste cuenta que te fue afectando. Debemos tener cuidado en cómo nos movemos. Los principios espirituales están establecidos para que los cumplamos y no para que los rompamos. La confianza propia, la autogratificación. Finalmente les voy a hablar sobre la negligencia. El capítulo 18, amén, de Josué muestra un tercer aspecto que puede asumir este problema precisamente del yo. Aquí se percibe cuál era la realidad de Israel ya bien avanzada la toma de posesión de la tierra de Canaán. Dice la palabra en Josué capítulo 18, verso 2 y verso 3. Se los leo. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Amén.
¿Qué había ocurrido? Ellos ya habían sometido la tierra, pero curiosamente e insólitamente no había sido aún entregada a 7 de las tribus. El enemigo estaba derrotado, la tierra estaba disponible, pero no estaba siendo repartida y mucho menos disfrutada. ¿Amén? ¿Qué había ocurrido? Israel había prolongado las celebraciones hasta el extremo. Todavía no terminaba el jolgorio por las victorias y el botín que ellos habían obtenido. Ese botín aún llenaba sus ojos. El pueblo estaba alborozado, feliz. Y no había anhelo, escucha bien, en poseer más de la herencia. Ellos nunca habían visto este tipo de proezas. Caer una ciudad, hermano. Muros. Nunca lo habían visto. Ni habían tomado tampoco tantas riquezas. Por lo tanto, se estaba tan bien, el momento era tan único, y disfrutaban de la comunión, todas las tribus juntas en una fiesta permanente. Sin embargo, la tierra prometida debía ser ocupada en su totalidad, y no había ocurrido eso. No podían ellos seguir viviendo del botín, amados. No podían seguir viviendo del botín de los enemigos. No podían vivir constantemente celebrando lo que había ocurrido. Era preciso asentar el pie en cada monte y en cada valle que Dios les había dado. Era preciso llevar la divisa gloriosa de Cristo más allá. Había que tomarlo todo para que cada porción de la tierra diese su fruto. Bien, esto nos resulta tristemente familiar a nosotros. Nosotros, que estamos en los finales de los tiempos, teniendo nosotros una gloria mayor que la que ellos tuvieron. ¿Cuántos saben eso? Pues claro. El apóstol Pablo dice algo que es brutal. Dice, nosotros somos el verdadero Israel. Eso es, pero profundo. Si ellos corrieron en pos del arca del pacto, nosotros tenemos el arca del pacto en nuestro interior. Si ellos comían del maná, nosotros comimos a Cristo. Si ellos entraban a la tierra, nosotros vivimos en Cristo. Él es la tierra. Ellos vivieron sombras, figuras y tipos. Nosotros vivimos en lo medular, en la esencia. Por eso, nosotros debemos tener cuidado de lo que ocurrió con Israel. ¿Por qué razón? Porque lo que describe Josué, capítulo 18, te lo leo. ¿Hasta cuándo serán ustedes negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor Jehová, el Dios de vuestros padres, a ustedes les ha dado? Dice, ¿hasta cuándo? No podemos ser negligentes con esto. El problema es que muchos creyentes aún están solamente paladeando los dones de Dios, embelesados por lo que Dios ha dado. Él se convirtió el hijo, amén, y ahí están, y se convierte, sí, hermano, ya se convirtió, avanza. Y Dios me sanó, sí, amén, Dios te sanó, pero avanza en la relación con Cristo. Avanza. El problema del creyente es que vive solo en la salvación y eso es todo. No, la salvación es nuestro estado. Él pagó en el Calvario. Él nos imputó su justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solo para eso. Él nos imputó su justicia para alcanzar su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Expresar a Cristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que el hombre señoree la tierra, para que el hombre juzgue la tierra, para que el hombre tenga autoridad, para que el hombre pueda expresar nuestra imagen. No lo vamos a hacer nunca si nosotros no estamos en Cristo y no nos movemos en Él. Debemos nosotros experimentar la tierra, disfrutar la sabiduría de Dios. Necesitamos disfrutar su justicia, disfrutar su salvación.
No te quedes solamente en que, wow, salió bien la operación, bendito sea el Señor. Sí, pero hay más. Hay más. La tierra estaba ahí, era totalmente de ellos, era su herencia, y ellos estaban disfrutando lo que había ocurrido en las batallas pasadas. Mirarían los tesoros, los cuales ellos vinieron a sumar de los tesoros del Señor, disfrutaban lo que tenían, pero no tomaban lo que Dios les había dado. Fíjate que cuando el nombre de Cristo no prevalece en todo lugar y con todo su esplendor, es porque no hemos hecho nuestro trabajo. Por favor, no atesores para ti solo la salvación. Hay personas, amigos, familiares en tu trabajo, en tu hogar, en donde tú vives, que no conocen a Cristo. No lo conocen. Sin embargo, muchas veces tú estás comiendo solo para ti, pero hay otros que necesitan conocer de Cristo. Hay mucho que se sabe acerca de Cristo, pero poco se conoce a Cristo mismo. Hay muy pocos quienes recorren la tierra. Debes recorrer la tierra. Debes tomar posesión total y completa de lo que significa Canaán, tierra de provisión. Mucho se disfruta de los dones, pero poco se disfruta del dador de los dones. Su nombre no ha sido suficientemente levantado aún. Mucho se sabe de Cristo, pero poco se conoce a Cristo mismo. Por eso todavía es motivo muchas veces de abandono y diría hasta de menosprecio por lo que significa Cristo. Vuelvo a repetir, nos quedamos solo en que somos salvos. Y desde esa posición empezamos a vivir vidas mínimas y vidas miserables. Cuando Dios no quiere que tú vivas ni en lo mínimo ni en lo miserable, sino que Él desea que tú te introduzcas en la tierra, que disfrutes a Cristo en su totalidad. Fíjate cómo la negligencia fue un enemigo ayer y lo es aún. ¿Cuántos saben eso? Es un enemigo. La negligencia es un enemigo. Sin duda que este era el motivo por el cual el apóstol Pablo exhorta a los colosenses y les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y era precisamente lo que movía el corazón del escritor de Hebreos cuando dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, así como ocurrió con Israel. Cuando uno atiende con negligencia y no somos diligentes, nosotros estamos incurriendo en el pecado del abandono de lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Si nosotros entendemos, y estoy terminando, escucha esto. Si nosotros entendemos que el propósito de Dios tiene un desarrollo y tiene un término, que en cada generación Él ha estado dando avances en su propósito, y que nosotros estamos ubicados bastante atrás en este desarrollo, nosotros deberíamos despertar. Porque cada generación va sufriendo sus propios avances. Porque la revelación es progresiva. ¿Sí? Es progresiva. Yo le decía hace poco rato a alguien, la mesa de esta comida está servida para todos. Hay algunos que la desprecian. Hay otros que solo la mordisquean. Hay otros que la tragan y no la digieren. Pero están los que la logran digerir. Cuando tú logras digerir bien la palabra, es despertado en ti un sentido más profundo de Dios, de su propósito, de la intención. Es como cuando tú invitas a alguien a comer y le haces un postre. Y claro, si es como suele ocurrir a veces con nuestros hijos, ellos tragan nomás, está rico. No se dio cuenta del detalle.
Pero quizás va la tía esa que hizo los cursos de cocina, que cocina rico, y de pronto te dice, esto tiene una pizca de... Y tú abres los ojos, de canela y 2 gotas de naranja. Sí, se nota, está rico. Y tú, porque esa persona disfrutó tu comida, lo que tú preparaste, y se abre la expectativa de decir, oye, yo podría agregarle lo mismo a esto y a esto. La palabra tiene eso. Hay algunos que solo mordisquean, otros que tragan y no saben lo que tragan. Y hay quienes examinan la comida. Examina la comida. Deja que ésta pueda ser digerida por tu espíritu. Deja que Josué, aquel que tomó posesión de esta tierra preciosa, te guíe. Déjate avanzar. No dejes nada, como hicieron estas 7 tribus, no dejes nada sin poseer. No te quedes en la relación con Dios en lo mínimo. No. Examina tu vida, examina las áreas de tu vida como papá, como mamá, como matrimonio. Examínalo. No se trata solo de salvación, si ya eres salvo. No, Dios quiere avanzar. Cristo quiere tomar todas las áreas. Quiere meterse en la educación de tu hijo, de tu hija. Sí, quiere meterse en la relación de ustedes como matrimonio, quiere meterse en la relación de tu economía como buen administrador, de cómo eres como vecino, como papá, como trabajador, como hermano en la fe. No hay ni un área, ninguna, que Él no pretenda conquistar. Él las va a conquistar todas. Y cuando tú te resistas, Él va a hacer estragos. No te permitas vivir una vida en lo mínimo. No. Deja que el Señor entre a tu cocina, al living, a tu dormitorio, a tu leñera, a ese cuarto que tienes desordenado, lleno de cachureo. Deja que Él entre. Déjalo. Repito, si entendemos que el propósito de Dios tiene un desarrollo y un término, que en cada generación Él ha estado avanzando en ese propósito y que nosotros estamos ubicados bastante atrás en su desarrollo, veremos entonces que hay mucho trabajo que hacer, que no hay tiempo que perder. De verdad, la corriente espiritual viene de atrás impulsándonos y tenemos que sumergirnos en ella. La herencia que nos legaron nuestros padres es enorme. Oye, alguien te dejó acá. Amén. Te lo repito, alguien te dejó en la vida espiritual que tú estás. Alguien te dio avances. Alguien se sentó cuando eras pequeño en una escuela dominical, te leyó la Biblia, te hizo clases, te dio avances. Alguien. Y en un momento dado llegamos a esto. Y estamos en esto porque alguien nos dio avances. Yo te decía hace mucho tiempo, unos sermones atrás, a Moisés se le dio una vara. Amén. A Josué se le dio un libro. Moisés tenía la vara y él tenía el ministerio de sacarlos, de liberarlos. Josué tenía el libro, él tenía el ministerio de introducirlos a la tierra. Déjate introducir. No digas, yo no. Él quiere llegar ahí. Es que me da vergüenza. Dios lo va a hacer. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando del desarrollo de la vida cristiana. Por eso tienes que recorrer toda la tierra. Tomar posesión completamente de Cristo. La consigna es la diligencia y no la negligencia. Dice el apóstol, ya anciano,
poco antes de partir, procura con diligencia. Por eso los Timoteos, figurativamente hablando, deben premunirse de toda la herencia en Cristo. Sí, tomarlo, abrir bien los ojos de lo que Dios está haciendo y requiere para continuar en este avance. Tú no puedes detenerte en solo lo que tienes hoy. Tienes que tener hambre de poseer todo lo que hay en Cristo. Por eso cuando Dios nos llamó, Él te hizo nacer de nuevo y Él está mirando tu desarrollo, así como tu hijo que tanto cuidas, que tienes en brazos, que amamantas y que todos los días estás observando. Y de pronto despertó con un ojito pegadito y lo limpias y le pones guantecito para que no se rajuñe. Así como tú cuidas, así cuida el Señor de ti. Así como tú cuidas y tú esperas que cuando vayas al pediatra te digan, sí, está bien en el peso, está bien en la medida, está bien en los reflejos, estimúlelo aquí, estimúlelo allá. Hay un desarrollo. Igual la vida cristiana, es igual. Por lo tanto, no digas solamente, hey, soy salvo. No, porque si no estaríamos diciendo, hey, qué rico, nació la Pascal y celebraríamos que la Pascal nació. No, si ya nació, ahora celebramos que está gateando para atrás. Luego vamos a celebrar que ya se paró. Y luego vamos a celebrar que está en primero básico. Y luego vamos a celebrar que salió de la enseñanza básica. El desarrollo. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Disfruta a Cristo. El punto central para nuestra liberación y victoria es entender dónde están los enemigos que nos impiden tomar posesión de toda nuestra herencia en Cristo. ¿Qué nos muestra Israel? Israel nos muestra que estos enemigos están dentro de nosotros y no fuera. ¿Por qué? Porque los enemigos externos ya fueron vencidos. Los verdaderos enemigos están dentro de nosotros, escondidos, agazapados. Ellos cuentan con nuestro consentimiento, porque yo soy así y punto. No. Tú no vas a entrar al cielo con el que yo soy así. No, Él va a trabajar para dejarte a la imagen de Cristo. Ese consentimiento explícito o tácito de permanecer así como tú eres, no. Dios va a trabajar contigo. Por eso pongamos nuestra mira sobre estos que están en nuestro interior y que quieren hacer estragos en nuestra vida. Ahora, si estos tú los descubres o ya los descubriste o los estás descubriendo ahora en la palabra y te das cuenta que ya han hecho estragos y están haciendo estragos, es momento entonces de volvernos al Señor y arrepentirnos, celebrar como Josué e Israel, celebrar el arrepentimiento, leer la palabra, volver nuestro rostro a Él y permanecer en Él. ¿Por qué los enemigos externos están derrotados? Porque la Biblia dice que Cristo los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con el diablo no hay problema, Él lo venció. El problema somos nosotros. Amén. Y es de lo que debemos cuidarnos. La gratificación personal, la vida del ego, la confianza en nosotros mismos son nuestros enemigos. Póngase de pie, amén. Póngase de pie. Aleluya.
Vamos a orar y yo voy a hacer un llamado para aquellos que quieran abandonarse en el Señor, abandonarse ellos. Decirle: Señor, mis debilidades, situaciones que tú me has ministrado, que yo no veía, Señor. Toda la confianza propia, Señor, la confianza en mí mismo. Mis enemigos, la confianza en mí mismo. La autogratificación, el descuido, el abandonar el altar, la negligencia. Señor, lo reconozco, te necesito. Si usted siente hacerlo, hágalo. Aquí usted no tiene que agradar al hermano, al pastor, a nadie. Es usted y Dios. Son actos de fe donde uno se abandona en los brazos del Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu salvación perfecta. Señor, hemos oído tu palabra, la hemos escuchado. Y hay tanto de esto en mi vida, Señor. Quizás alguien dice: no sé cómo llegué a esto. No sé en qué momento entré en este túnel tan oscuro. Fui tan negligente. Lo abandoné todo. Abandoné la palabra. Abandoné la oración. Abandoné la comunión. No sé en qué momento. No sé en qué momento ocurrió. Quizá alguien dice: Señor, la confianza en mí mismo, en mi experiencia, en mis logros, que a mí nunca me iba a ocurrir. Quizás lo dije y me ocurrió, Señor, me ocurrió. El abandono, la negligencia, la autogratificación, permitirme pecados porque son placebos. Porque me producen placer y no mido las consecuencias para mi hijo, para mi hija, para mi hogar, para mi trabajo, mi economía, mi futuro, el ministerio. Señor, aquí estamos. Somos un pueblo que te quiere servir en integridad. No queremos hacer lo malo. Queremos hacer lo que te agrada, lo que a ti te gusta. Padre, aquí estamos. Hable usted con el Señor. Hable usted, dígale: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo he hecho lo malo, he abandonado. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu
glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna bondad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te